en mi piso, me di cuenta de qué mentira era eso. «Mira quién ha vuelto». «Nacho, mi hermano mayor», dijo con una sonrisa demasiado relajada para... La situación: estaba sentado en mi salón, con los pies encima de mi mesa de café. La misma mesa de madera oscura que mi abuela compró en un mercadillo en Sevilla y que yo había restaurado con mis propias manos. Ahora estaba cubierta de marcas pegajosas y migas. A su lado, Julia, su esposa, miraba su móvil, sin siquiera fingir estar incómoda, mientras su hijo jugaba en el suelo con un coche de juguete. Pero no cualquier coche, mi coche de juguete. El pequeño modelo de Seat Ibiza que mi abuelo me regaló de niña. Sentí un nudo en el estómago. Dejé mi maleta en la puerta, mis ojos recorriendo el desastre. La alfombra que traje de Granada estaba arrugada y manchada de zumo. Un cuadro que colgué con cuidado en la pared estaba torcido. Y lo peor de todo, mis fotos habían desaparecido. «¿Qué hacéis aquí?», pregunté, con la voz más firme de lo que sentía por dentro. Julia soltó una risita falsa. «Bueno, Nacho pensó que, como estabas fuera, podíamos instalarnos. Es difícil encontrar un buen sitio con un niño, y como esta era la casa de la abuela». La casa de la abuela, así lo llamaban. Como si el testamento no existiera. Como si mi nombre no estuviera en los papeles. Instalaros. Repetí, incrédula. «Venga, no hagas un drama de esto», dijo Nacho, levantándose con una expresión molesta. «La abuela siempre quiso que esta casa se quedara en la familia y tú estás sola. Mientras que nosotros tenemos un hijo. ¿De verdad necesitas tanto espacio?» La rabia me quemaba como fuego. «La abuela me dejó este piso en su testamento», dije entre dientes. «No es para la familia, es mío». Nacho suspiró dramáticamente y negó con la cabeza. «No seas egoísta. Laura, piensa en el niño». «Increíble». No solo estaban robándome mi hogar, sino que intentaban hacerme sentir culpable. «¿Cómo tuvisteis el descaro de mudaros sin siquiera decírmelo?», pregunté, sintiendo cómo el calor subía a mi rostro. «No exageres», respondió él, mirándome con condescendencia. «Solo estamos aquí hasta que encontremos algo mejor». Miré a mi alrededor, sintiendo una mezcla de asco y desesperación. No solo se habían mudado, habían cambiado cosas, como si quisieran borrar mi presencia. La planta de lavanda que tenía en la cocina había desaparecido, reemplazada por un bote de leche en polvo. La manta beige y azul que mi abuela tejió a mano ya no estaba en el sofá. En su lugar, había una colcha sintética fea con ositos. Me estaban reemplazando en mi propia casa. Julia se levantó, cruzando los brazos con irritación. «Si fueras una persona generosa, no estaríamos teniendo esta conversación». Solté una risa sin humor. «Si fuerais personas decentes, tampoco la tendríamos». Mi corazón latía con fuerza mientras los miraba. Pensaban que podían pisotearme. Pensaban que simplemente diría que sí. Aún no tenía un plan, pero una cosa era segura. No iba a dejar que se salieran con la suya. El ascensor olía a humedad y lejía barata. Ese olor inconfundible de la limpieza matutina en edificios antiguos de Madrid. Pero al llegar a la puerta de mi piso, todo lo que olí fue invasión. La puerta estaba entreabierta. Habían cambiado la cerradura. Nacho y Julia no solo se habían mudado, habían tomado posesión total. Empujé la puerta y entré sin pedir permiso. El desorden seguía ahí, pero ahora lo veía diferente, como una declaración de guerra. El viejo sillón de mi abuela, que siempre olía a su perfume de violetas, estaba cubierto con una manta gris barata. Los cojines bordados a mano que ella misma cosió habían desaparecido. Los habían tirado. Mi escritorio, donde solía escribir por las noches con una copa de vino, estaba lleno de ropa de bebé desordenada. Y lo peor, mis pertenencias estaban apiladas en cajas en el pasillo. «¿Qué demonios es esto?». Mi voz era afilada, fría como el hielo. Nacho salió de la cocina con una taza de café, como si esta fuera su casa. «Oh, Laura, ¿has vuelto pronto? No me hagas perder el tiempo con tonterías». «Nacho»,
¿Por qué están mis cosas en cajas? Nacho se encogió de hombros y dejó la taza en la encimera con un golpe seco. Julia pensó que sería mejor reorganizar un poco el espacio. Ya sabes, para que el niño tenga su propia habitación. ¿Su propia habitación? Repetí, sin poder creer lo que oía. Laura, solo es una casa. Solté una risa amarga. No, Nacho. Es mi casa. Entonces apareció Julia en el pasillo, molesta, con un cuenco de cereales en la mano. Venga, Laura. ¿De verdad necesitas tanto drama? Dijo, metiéndose una cucharada de cereales en la boca. ¿Tienes dinero? Seguro que puedes alquilar otro sitio. La miré con incredulidad. ¿Perdona? Cariño, intervino Nacho, con ese tono conciliador que usaba cuando intentaba convencer a mamá de que no había robado dinero de su bolso. Solo decimos que podrías compartir. Nos ayudaría mucho. Compartir. Me reí, aunque no había humor en mi voz. ¿Y cómo compartes tú tu casa conmigo? Oh, espera, no lo haces. Julia suspiró y dejó el cuenco de cereales en la mesa. Eres tan egoísta. Laura, y tú una aprovechada. Respondí sin dudar. La cara de Nacho se tensó. No hace falta que esto se ponga feo. ¡Ah, no! Di un paso adelante, notando cómo Julia se movía instintivamente detrás de él. ¿Sabes lo que realmente tiene que pasar? Tenéis que iros de mi piso. Laura. Nacho intentó usar su voz de hermano mayor. La que siempre funcionaba cuando éramos niños. Mamá y papá también piensan que sería mejor si usáramos este lugar. Ahí estaba la verdadera razón detrás de todo esto. No eran solo Nacho y Julia. Mamá y papá también estaban detrás. La rabia ardía dentro de mí. Mamá, con su constante, la familia siempre debe ayudarse. Papá, con su complicidad silenciosa. Durante años me habían visto como la fuerte, la independiente, la que siempre tenía quasi dear. Esta vez no. Crucé los brazos y los miré con una sonrisa fría. Interesante. Me encantaría escuchar qué opina un juez. Julia parpadeó, confundida. Nacho palideció. ¿Qué? Saqué mi móvil y lo mostré para que lo vieran. Tengo los papeles de la herencia. Tengo fotos de mis cosas en cajas. Pruebas de que cambiasteis las cerraduras y os mudasteis. Sin mi permiso. ¿De verdad queréis jugar a esto y ver qué pasa? Nacho apretó la mandíbula. No nos denunciarías. No estaría tan segura, dije, deslizando el dedo por la pantalla como si ya estuviera buscando un abogado. Julia se inclinó rápidamente hacia Nacho y le susurró algo al oído. Él parecía molesto, pero no dijo nada. Me quedé ahí, esperando. Por primera vez, vi cómo el control se les escapaba de las manos. No tenía ni idea de qué hacer, porque por primera vez no estaba jugando el papel de la hermana comprensiva. Aún no tenía un plan perfecto, pero una cosa estaba clara. Esto no iba a terminar como ellos esperaban. Nacho se pasó una mano por el pelo, exasperado. Sus ojos iban de Julia a mí, como buscando una salida fácil. Julia. Por otro lado, no tenía problema en seguir jugando a la víctima. Laura, no tienes que actuar así. Solo intentamos organizarnos como familia. Me reí en su cara. ¿Organizaros? No, cariño. Organizarse significa pedir permiso antes de entrar en la casa de alguien. Lo que hacéis es robar. Julia soltó un sonido molesto y cruzó los brazos. Dios mío, qué drama. Solo queremos una vida mejor. A mi costa. Se encogió de hombros como si fuera lo más normal del mundo. Nacho, que había intentado mantener su tono conciliador, cambió de táctica. ¿Sabes qué? Mamá y papá tienen razón sobre ti. ¿Crees que eres mejor que nosotros solo porque tienes dinero y vives sola? Ahí estaba. El golpe bajo. Sentí la rabia burbujeando dentro de mí, pero la controlé. ¿Crees que soy mejor? Solté una risa seca. No necesito creerlo. Nacho. Lo soy. Vi cómo apretaba la mandíbula y supe que había tocado un nervio. De pequeños, Nacho siempre había sido el favorito. El haiku. El mayor. El que nunca era culpable de nada. Yo era la que tenía que compartir. La que tenía que ayudar.
la que siempre tenía que ceder, pero ahora tenía algo que él no. Independencia, éxodo, y lo odiaba. Mira, Laura, empezó con la voz tensa por una paciencia forzada, pero lo corté de inmediato. No, ahora me vas a escuchar. Saqué mi móvil de nuevo y busqué en mis contactos. Voy a llamar a la policía. Los ojos de Nacho se abrieron de golpe. Julia soltó una risa incrédula. No te atreverías. Puse la llamada en altavoz y marqué. 1, 2, espera, gritó Nacho, corriendo hacia mí para agarrarme el brazo. Lo miré con una sonrisa gélida. Sí, Laura, por favor, no hace falta que esto sea más grande de lo que es. Levanté una ceja. ¡Ah! ¡No! ¿Cómo llamas a entrar en la casa de alguien, cambiar las cerraduras y echar al propietario? Legal. Nacho tragó saliva. Sabía la respuesta. Mira, dame un par de días. Julia se giró hacia él, furiosa. ¿Un par de días? ¿Estás de broma? Nacho la ignoró y me miró suplicante. Lo solucionaremos. Nos iremos. Terminé la llamada antes de que conectara y le di una sonrisa victoriosa. ¿Tenéis 48 horas? Ni un minuto más. Sin decir otra palabra, cogí una de mis cajas con mis cosas y caminé hacia la puerta. Justo antes de salir, me giré y miré por encima del hombro. Por cierto, si falta una sola de mis cosas, presentaré cargos de todos modos. Me fui antes de que pudieran decir nada más. Mientras bajaba las escaleras, la adrenalina corría por mis venas. Nacho estaba acorralado y lo sabía. Pero no era estúpida. Sabía que mi hermano no se rendiría tan fácilmente. Así que, al salir de mi propio edificio, hice 3 cosas. Llamé a un cerrajero. No iba a dejar que volvieran a salirse con la suya. Si Nacho no se iba en 48 horas, sería yo quien cambiaría las cerraduras. Llamé a mi abogado. Sí, tenía un abogado. Porque, a diferencia de mi familia, yo sí pensaba con antelación. Llamé a mamá. En cuanto respondió, ya esperaba su tono de preocupación fingida. Laura, cariño, ¿por qué tanto alboroto? ¿Nacho me dijo que tuviste un ataque histérico? Cerré los ojos y respiré hondo. Dime la verdad, mamá. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo que se mudaron a mi piso? Hubo una pausa. Lo suficiente para confirmar mis sospechas. No lo veas así. Tienen un hijo. Laura, sonreí sin humor. Ajá. Entonces, ¿lo sabías? No exaggeres. ¿Y si hubieran ocupado la casa de otra persona? ¿También lo justificarías? Pero no es otra persona. Laura, es tu hermano. La familia ayuda a la familia. La misma frase de siempre. No, mamá. La familia no roba a la familia. Laura, colgué. Sabía que Nacho intentaría algo. Tal vez mamá llamaría para manipularme. Tal vez Julia montaría un número de víctima. No me importaba. Esta vez, cuando se fueran, me aseguraría de que fuera para siempre. Los siguientes 2 días fueron un infierno, con llamadas y mensajes constantes. Mamá, papá, Nacho, Julia, todos intentando hacerme cambiar de opinión. Laura, ¿de verdad quieres que tu sobrino se quede sin hogar? La voz de mamá estaba cargada de culpa, como si yo fuera un monstruo sin corazón. Cariño, solo piénsalo bien. Papá, siempre el pacificador inútil. Laura, esto es ridículo. ¿Estás actuando como una niña? Nacho, cada vez más desesperado. Tía, ¿cómo puedes ser tan fría? Solo queríamos estabilidad para nuestro hijo. Julia, la reina de la manipulación emocional. Ignoré cada uno de sus mensajes. Mientras ellos perdían el tiempo intentando hacerme sentir culpable, ejecuté mi plan. Actualización. Cambio de cerradura. A las 7 de la mañana del segundo día, el cerrajero ya estaba en mi puerta. ¿Entonces cambiaron la cerradura sin tu permiso? Murmuró el hombre mientras la examinaba. Sí, dije, cruzando los brazos. Y ahora quiero recuperarla. En menos de 30 minutos, Nacho y Julia ya no tenían acceso a mi piso. Se acabó la invasión. Se acabaron las excusas. Nacho intentó llamarme a mediodía. Lo ignoré. A las 5 de la tarde, apareció en el edificio.
Golpeó la puerta como loco. Laura, abre la puerta ahora. Me senté tranquila en mi sofá, tomando café mientras él seguía gritando desde el pasillo. Tras 10 minutos, se rindió. El mensaje estaba claro. Al día siguiente, mamá decidió involucrarse. Cariño, tenemos que hablar. Nos encontramos en una cafetería cerca de su casa. Llegó con su habitual expresión de mártir, la que siempre usaba para hacerme sentir culpable. Esto ha ido demasiado lejos, dijo, dejando su taza de té en la mesa. Nacho está destrozado. Puse los ojos en blanco. Destrozado porque ya no puede vivir en mi casa gratis. Por favor. Mamá suspiró como si tuviera una hija imposible. Mira, Laura, es tu hermano. No es mi problema. Claro que lo es, dijo, frunciendo el ceño. La familia siempre se ayuda. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Dime una cosa, mamá. Si yo hubiera entrado en la casa de Nacho sin permiso, cambiado las cerraduras y lo hubiera echado, ¿también me estarías defendiendo? Mamá abrió la boca, pero no dijo nada. Eso pensaba. Laura. Su voz sonaba más cansada esta vez. ¿Por qué haces esto? Sonreí lentamente. Porque por primera vez en mi vida no voy a dejar que me pisoteen. Mamá se quedó en silencio. Sabía que había perdido esta batalla. Se levantó, tomó su abrigo y me miró con tristeza. Solo espero que un día entiendas qué significa ser familia. Me encogí de hombros. Y yo espero que un día entiendas qué significa respetar a tu hija. Se fue sin mirar atrás. Esa noche, al volver a mi piso, encontré un sobre en el suelo. De Nacho. Era una nota, su letra desordenada garabateada en el papel. Enhorabuena, has ganado. Pero no te sorprendas cuando un día necesites algo y no haya nadie para ti. Solté una risa y rompí el papel por la mitad. Nacho se había ido. Había perdido. Cerré la puerta y me hundí en el sofá con una sonrisa. Esta vez, yo puse las reglas. El silencio en mi piso era diferente. Ya no era el vacío de la invasión, sino la calma de la victoria. Nacho y Julia se habían ido. Su última amenaza patética estaba en la basura. Pero no era ingenua. Sabía que esto no había terminado. Y tenía razón. El domingo por la mañana, mi móvil sonó. Mamá. No contesté. 2 minutos después, otra llamada. Papá. Suspiré y la ignoré. La tercera llamada vino de un número desconocido. ¿Quién es? Pregunté al descolgar. Laura. ¿Es papá? Puse los ojos en blanco. Por supuesto, ahora llamaban desde otro número, porque sabían que no contestaría. ¿Qué quieres? Escucha. Su voz sonaba cansada. Tu madre y yo hemos estado hablando. ¿Podemos vernos? No. Un silencio tenso. Laura, no podemos seguir así. Ah, no, dije con sorpresa fingida. Porque yo sí. Nacho está en un lugar muy malo. Me reí. Sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Ya no puede vivir de mí? Papá suspiró. No es eso. No me importa. No me llames otra vez para pedirme favores. Colgué antes de que pudiera decir otra palabra. Fue la primera vez en mi vida que colgué a mi padre. Y se sintió bien. Las semanas siguientes fueron extrañamente tranquilas. Sin Nacho, sin Julia, sin la sensación constante de que alguien más controlaba mi vida. Pero, como era de esperar, la paz no duró mucho. Un mes después, Julia me envió un mensaje. Laura, sé que estás enfadada, pero Nacho está muy deprimido. No es el mismo. ¿Podemos hablar? Miré la pantalla, debatiendo si reír o simplemente bloquearla. Deprimido, por supuesto. Deprimido porque su vida cómoda a mi costa había terminado. En lugar de responder, hice algo mejor. Bloqueé su número. La verdad siempre gana. Lo último que supe de Nacho vino de un primo en una reunión familiar meses después. Su plan de encontrar un lugar mejor había fallado. Sin mi piso gratis, él y Julia tuvieron que alquilar un sitio pequeño en las afueras, lejos de su vida ideal en el centro de Madrid. Y lo mejor de todo, Julia lo dejó. Dijo que estaba harta de que Nacho no hiciera nada. Dijo mi primo mientras removía su café.
Se llevó al niño y pidió el divorcio. Sonreí y tomé un sorbo de mi vino. Karma. Con el tiempo, mamá y papá intentaron suavizar las cosas, pero nunca fue lo mismo. La distancia entre nosotros no era solo física, era emocional. Ya no era la hija obediente que decía sí a todo, y no sabían cómo lidiar con eso. Así que, eventualmente, dejaron de intentarlo. La última vez que vi a Nacho fue por casualidad. Meses después, pasaba por una cafetería y ahí estaba, móvil en mano, mirando al vacío. ¡Me vio! Lo vi. No dijimos nada. Solo seguimos caminando, porque él ya no era parte de mi vida. El sol de la mañana se filtraba por mi ventana, iluminando cada rincón de mi hogar. Porque sí, ahora era realmente mío. No más juguetes esparcidos. No más muebles cambiados. No más intrusos tomando decisiones por mí. Caminé por mi salón con una taza de café, saboreando el silencio. Un silencio diferente. Antes se sentía vacío, como si faltara algo. Ahora se sentía como libertad. Me senté en el sofá y abrí mi portátil. Había estado pensando en algo durante días. Una publicación en Reddit. My Historia. La había escrito la noche anterior, pero no me había atrevido a publicarla. Hasta ahora. Mi hermano y su mujer ocuparon mi piso porque lo necesitaban más. Cuando los eché, mi familia me pintó como la villana. Ahora, mi hermano está arruinado, su mujer lo dejó, y mis padres intentan reconectar como si no hubiera pasado nada. Me llaman fría. Dicen que la familia es lo primero, que debería ser más comprensiva. Pero, ¿por qué siempre soy yo la que tiene que entender? ¿Por qué nunca son ellos? ¿Debería perdonarlos o cortar con ellos para siempre? Leí la pregunta una y otra vez. ¿Realmente quería reconciliarme? Miré la pantalla, pensando. Papá me envió un mensaje el otro día. Laura, ¿podemos hablar? Tu madre está preocupada. ¿Preocupada por qué? Porque Nacho estaba arruinado. Porque Julia lo había dejado. Porque su hijo tenía que vivir en un piso modesto en lugar del mío. No porque me hubieran herido. No porque se sintieran culpables, sino porque para ellos, yo solo era útil mientras pudiera darles algo. Respiré hondo y bajé la mirada al teclado. Mi corazón latía fuerte. Lo que decidiera ahora moldearía el resto de mi vida. Podía ignorarlos para siempre. Podía darles otra oportunidad. Podía vengarme. ¿Me mordí el labio? La pregunta seguía ahí. El cursor no dejaba de parpadear. Aún no sabía qué hacer. Así que apreté los labios y pulsé publicar. Ahora solo quedaba esperar. Me hundí en el sofá. Tomé otro sorbo de café y abrí los comentarios. ¿Qué haríais en mi lugar? Me desperté con el sonido de cientos de notificaciones. Mi publicación en Reddit se había viralizado. Miles de personas comentaban, compartiendo opiniones, analizando mi historia como si fuera una serie de televisión. Pero lo que más me sorprendió fueron los comentarios que no estaban de mi lado. No sé. Laura, entiendo que tu hermano se equivocó, pero ¿de verdad tenía que acabar en la calle con Suhijo? Después de todo, es familia. El piso era de tu abuela, y ambos erais sus nietos. No parece justo que solo tú lo consiguieras. ¿No merecía Nacho algo también? No digo que tu hermano fuera un santo, pero cambiar las cerraduras y echarlos en 48 horas. ¿No fue demasiado? Al final, te salió el tiro por la culata, ¿no? Porque tus padres siguen del lado de Nacho. Parece que hagas lo que hagas. Nunca vas a ganar. Ese último comentario me golpeó más de lo que esperaba. Porque tenían razón. Cerré los ojos y respiré hondo. Mis padres siempre habían estado del lado de Nacho, desde que éramos niños. Era el hijo mayor, el que hacía que mamá y papá sonrieran con orgullo en las reuniones familiares, el que recibía palabras de ánimo cuando fallaba, el que nunca tuvo que demostrar que era digno de amor. Yo, en cambio, tenía que ganármelo. Si sacaba buenas notas, era lo mínimo que se esperaba de mí. Si tenía problemas, era porque era demasiado sensible. Si necesitaba algo, siempre había cosas más importantes que atender. Pero con mi abuela paterna era diferente.
Ella fue la única que me hizo sentir que pertenecía, tal vez porque sabía lo que era sentirse excluida. Mi madre nunca la quiso. Nunca se llevaron bien. Supongo que en su mente, yo solo era la nieta de su suegra, no su hija. Así que fue mi abuela quien estuvo ahí cuando mis padres no lo estaban. Me enseñó a cocinar, a cuidar plantas. Me contaba historias de su juventud en Sevilla mientras tomábamos chocolate caliente en invierno. Por eso me dejó su piso. No fue favoritismo, fue amor. Pero cuando se leyó la herencia, mis padres hicieron que pareciera una injusticia. No es justo, dijeron. Emma no pensó en el futuro de Nacho. No necesitas tanto espacio. Laura, no seas tan terca. Sigue siendo tu hermano. Todo volvió a mí mientras leía los comentarios en Reddit, y me di cuenta de algo que nunca quise admitir. Sí, estaba enfadada por cómo me habían tratado. Sí, estaba harta de ser siempre la que tenía que ceder. Pero más que nada, sí, envidiaba a Nacho. Lo vi en un comentario, y casi se me cae el móvil. Laura, sé que tu hermano te trató mal, pero ¿has considerado que tu enfado no es solo por esta situación? Parece que has pasado toda tu vida queriendo que tus padres te vean, que te elijan, por una vez, pero nunca lo hicieron. Tal vez parte de tu resentimiento viene de ahí. ¿En serio? Sí, eso era. Siempre había esperado que, solo por una vez, mis padres me defendieran, que dijeran, Laura tiene razón, esto le pertenece. Que no tomaran automáticamente el lado de Nacho. Pero nunca lo hicieron. Y había pasado años fingiendo que no me dolía, convenciéndome de que no necesitaba su aprobación. Pero si realmente no me importara, ¿por qué dolía tanto? Me froté la cara con ambas manos. No tenía respuestas. ¿Debería hablar con mis padres sobre esto? ¿Valdría la pena siquiera? O, más importante, ¿quería siquiera seguir teniendo una relación con ellos? La pregunta seguía en mi mente mientras miraba la pantalla. Mi publicación seguía acumulando comentarios, pero esta vez no estaba segura de querer seguir leyendo.